¿Me escucha? Sí, sí, escucho. Yo tengo duda con el primer ejercicio que aparece. El de sea delta prima un refinamiento de delta pruebe que la norma de delta prima es menor o igual que la norma de delta. Ajá. Tengo dudas con cómo comenzar con esa prueba. ¿Me podría dar una pista, Ajá. por favor? Sí, cómo no. Tenemos, vamos a, pues a dibujar aquí el rectángulo. Rectángulo donde esto es A, esto es B, esto es C y esto es D. R es A cruz B. Entonces, suponemos que tenemos una partición, aquí X1, aquí X2, X0 es A, X3 es B, y para poder ilustrarlo, suponemos que ahora esta es la partición del intervalo C, D. Entonces, pues la división del rectángulo se consigue al tomar aquí que la vertical que pase por X1, otra vertical que pase por X2 y la horizontal que pase. Y esta es una partición de R. Dice, un refinamiento se obtiene si obtenemos una nueva partición. Si obtenemos una nueva partición tal que la parte que corresponde al eje X sea un refinamiento de la partición anterior y la parte que corresponde al eje Y también sea un refinamiento. De tal manera que para hacerlo, pero una partición que no se divide, pues por definición también es un refinamiento, porque debe pasar que debe estar contenido o ser igual incluso. Entonces podemos pensar en en este caso, aquí ha salido muy simétrico todo, no tendría por qué ser así. Vamos a modificarlo un poco solamente para esto, para que quede claro el asunto. Ese sería X1. En este caso, la norma de la partición, decimos, es la mayor longitud de los rectángulos. E incluso el Y1 tampoco lo vamos a dibujar allá. Lo vamos a dibujar por aquí para que quede de esta manera. Entonces la partición queda de esa forma. De tal manera que la norma ahora, una partición de AB y una partición de CD, producen una partición del rectángulo, como se dice ahí que tiene que ocurrir. Entonces aquí la norma es que la norma es la longitud de este rectángulo, así al menos geométricamente, porque es la mayor de las longitudes de todos los rectángulos. Así que esta sería la norma, esta longitud. Pero ahora suponemos que refinamos, que hacemos un refinamiento. Un refinamiento es agregar elementos al intervalo, a la partición P, a la partición Q o a alguno de ellos solamente. Entonces suponemos que refinamos solamente la partición Q, digamos, agregando este que sea un Y1', Y1', y bueno, entonces tenemos la nueva partición que es
consta de estos elementos, de los que ya había, más esta. Esto seguramente ha de ser así, pero entonces al menos geométricamente se ve que ahora la diagonal más grande pues ya es menor que la diagonal que era la más grande en la partición anterior. En la partición anterior, la más grande era esta, y en la nueva partición, al menos geométricamente, la diagonal es esta, que tiene longitud menor. Entonces, es lo que estamos tratando, es lo que estamos diciendo. Pero ahora, cómo lo probamos formalmente? Yo les sugiero esto. Los nuevos rectángulos que se obtienen al refinar, cada rectángulo queda necesariamente incluido en alguno de los rectángulos que ya estaban. O sea, los nuevos rectángulos, cada uno queda incluido en alguno de los rectángulos que ya estaban. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los nuevos? Este es el mismo, este es el mismo, pero aquí hay dos. Estos dos corresponden a la nueva partición, el refinamiento. Entonces, cada uno de estos rectángulos de la nueva partición están incluidos en un rectángulo de la partición anterior. Entonces, si un rectángulo está incluido en otro, así o nada más una parte, como sea, estoy exagerando. Si un rectángulo está incluido en otro, la diagonal del rectángulo incluido es menor o igual que la diagonal del rectángulo grande. Pero entonces, cada rectángulo de la partición, que es un refinamiento, cada rectángulo de la partición, que es un refinamiento, es menor o igual, su diagonal es menor o igual que algún rectángulo de la diagonal de algún rectángulo original, pero esos son menores o iguales que la norma de la partición general. Esto es, de los nuevos rectángulos, cada diagonal es menor o igual a alguna diagonal de los rectángulos que ya estaban. Pero cada uno de los rectángulos que ya estaban es menor o igual que la norma. Entonces, si cada elemento de un conjunto es menor que un número dado, el máximo de estos números no rebasa al número dado. Pero el máximo de las diagonales del refinamiento es precisamente ¿qué? Es la norma del refinamiento. Esa es el punto central que hay que tratar de justificar lo mejor posible, es que cada rectángulo de la partición, que es un refinamiento, está contenido en alguno de los rectángulos originales. O sea, cada rectángulo de los rectángulos del refinamiento está contenido en alguno de los rectángulos originales. Ese es el punto de la demostración. No sé si te sirve la sugerencia. Ah, sí, sí, me sirve mucho. De hecho, creo que hasta eso aclaró mi duda sobre qué era cómo ver la norma en forma geométrica, porque no había entendido esa parte, pero ahora veo que es la diagonal de los rectángulos. Entonces, sí, sí, me sirvió mucho. Gracias, profe. Nos fijamos en todas las diagonales y la mayor, la que tenga longitud mayor, esa longitud es la norma de la partición. Ok, sí, gracias, Sí, profe. así está. Bueno. ¿Algo más? Profe, disculpe, entonces
La norma geométricamente la podemos entender como la diagonal del rectángulo más grande que se forme con las particiones. Sí, 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 así se puede entender geométricamente. Ok, gracias. Sí, el rectángulo de mayor dimensión ha de tener diagonal de mayor dimensión. Ajá. Profe, digamos Perdón. entonces, ¿me escucha? Sí, 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 sí. O sea, digamos entonces que la norma de una partición se forma con la raíz cuadrada de las normas de cada intervalo al cuadrado. No, no, a ver, si leíste con cuidado, ¿qué se dice por definición que es la norma? A ver si lo tienes por ahí el escrito. Ajá, que es el máximo de la raíz cuadrada de los Ajá, intervalos. sí. Ajá, Ajá, pero entonces es el máximo. ajá, sí. Eso vamos a entenderlo bien. O sea, nos fijamos en un rectángulo y esa tiene una diagonal de longitud de 1. Nos fijamos en ese otro rectángulo y ese tiene de longitud de 2. Longitud, o sea, eso que está en la raíz cuadrada es la longitud es la longitud de porque este es quién. Este tiene coordenadas. Vamos a ver quién está llegando ahorita. Este tiene coordenadas x, y menos 1, y, j menos 1. Este tiene coordenadas x, y, j menos 1. Este tiene coordenadas x, y, j. Y este tiene coordenadas x, no, x, y menos 1. Perdón. X, y menos 1, y, j. Y este tiene coordenadas x, y, j. Entonces, ¿cuál es la longitud de esta diagonal? La longitud entre dos puntos, ¿no? La raíz cuadrada de la diferencia de las y al cuadrado más la diferencia de las x al cuadrado. Esta es la longitud de esta diagonal. Pero entonces, eso es solamente aclarando por qué ese número que ahí damos es una distancia. Pero como estamos tomando todos los rectángulos, entonces la diagonal del primer rectángulo tiene longitud de 1. La diagonal del segundo rectángulo tiene longitud de 2. El tercer rectángulo, longitud de 3, etcétera. Dependiendo de en cuántos rectángulos se subdivide el rectángulo R, la diagonal del késimo rectángulo tiene longitud de sub k. Entonces, de estos números, alguno es el más grande. O puede ser que haya más de uno, pero al menos hay uno que es el más grande de todos. Esto puede ser así, ¿no? Puede ser sí puede ser 3, 5, 1, 7, 4, ¿no? Esas pueden ser la longitud de la diagonal. Entonces, la norma, ¿quién sería? Si estas fueran la longitud de las diagonales, ¿cuál sería la norma de la partición? Sería 7. Es el máximo, pero es un número. Por eso yo insisto mucho en que la lectura la vayan haciendo así muy escrupulosamente, ¿no? Para que cada concepto agarre su lugar y entonces se va estructurando la teoría. Entonces, pues, por eso decimos, la norma de la partición es el máximo, o sea, es un número, es el máximo de este conjunto, o sea, en este caso sería ¿quién? 7. ¿Sí se ha aclarado?
el que me hizo la pregunta. Bueno, es que sí, sí entendí eso, profe, pero más bien yo preguntaba que, digamos, el rectángulo que va a dar la norma, sus lados respectivamente van a ser los de mayor longitud, ¿no? Pero digamos de cada segmento. Los lados no son enteramente importantes, ¿no? Bueno, van a dar el resultado, pero lo que nos está interesando es la longitud de las diagonales. Que por cierto, de cada rectángulo, la longitud de la diagonal es la longitud máxima entre cualquiera dos puntos del rectángulo. O sea, en cualquier rectángulo, ¿no? En cualquier rectángulo, si uno tiene un rectángulo, cualquiera, ¿cuál es la máxima longitud que pueden tener dos puntos en el rectángulo? La máxima longitud es la diagonal. La longitud de la diagonal. Bueno, pero decía, ahora, como sea el rectángulo, pues puede ser que esto sea más chico o más grande, ¿no? Pero lo que nos está interesando son la longitud de las diagonales. No tanto si de alguna manera los rectángulos deben tener mayor dimensión, sí, pero nos está interesando, o sea, la definición habla de la longitud de las diagonales. Sí, suponiendo, por ejemplo, que la norma de esta partición es justamente el cuadradito que ahí usted puso, ¿no? Entonces, digamos, los lados de ese cuadrado a ver, serían... con calma. A ver, Ok. aclaramos eso. El norma de la partición es la longitud, o sea, la norma es un número. Sí, sí, sí. Es la longitud de esta diagonal. Ajá, No es que... la diagonal, porque la diagonal es un conjunto de puntos. No Sí. es la longitud de esta diagonal. Sí, ajá, adelante. Y supongamos que en el dibujo, bueno, en esta partición es exactamente esa que usted puso, ¿no? Que dibujó. Entonces, digamos que ese cuadrado, sus longitudes, tanto en el eje X, digamos, y en el eje Y, son los máximos respectivamente, ¿no? De las particiones en X y las particiones en Y. No necesariamente. Ok. Puede ser mucho. No necesariamente. No. No, porque puede ser aquí muy cortito y aquí ser muy alto y la distancia de la diagonal, la longitud de la diagonal ser el mismo tamaño o más grande. No son los lados lo que se está controlando. Ajá. Así va la historia. Sí, gracias, profe. Bueno, ¿qué más? Al principio de la lectura menciona que las funciones que vamos a estar viendo aquí en este capítulo van a ser todas juntas. Pero como por si acaso le quería preguntar si las funciones que decimos que van a ser acotadas son todas que estudiamos en el capítulo de integrales múltiples. Más bien la teoría está estructurada para funciones que tengan como dominio rectángulos. Es que ahí hay una cosa que aclarar. Porque uno dice, por ejemplo, si solamente damos f de x igual a x cuadrada, pues uno dice el dominio de esta función está de x cuadrada está definida para todos los reales. Pues el dominio de la función son todos los reales.
decidirlo de esa manera es lo que se conoce como la regla del máximo dominio. O sea, se da una fórmula y no se dice cuál es el dominio. Entonces se dice, pues el dominio ha de ser por todos los valores de X para los que la fórmula tenga sentido. Ahí se aplica lo que se llama la regla del máximo dominio. Pero ahora si decimos F de 0,4 en R definida por F de X igual a X cuadrada, entonces aquí ya estamos diciendo, no, para lo que vayamos a decir de esta función, las X solamente las podemos elegir entre ¿qué? Entre 0 y 4. Eso es dar ya explícitamente cuál sería el dominio. Entonces las funciones que vamos a trabajar, decimos, bueno, la teoría que se va a desarrollar para definir la integral doble es aplicable a las funciones que tengan como dominio un rectángulo y que además sean acotadas ahí. O sea, cada función que tenga esa propiedad le es aplicable la teoría que se va a desarrollar. Si alguna es no acotada en un rectángulo, pues ya no es aplicable esta teoría. No sé si eso aclara tu pregunta. Totalmente, profe. Muchas gracias. Bueno, Alguna vez en este curso, ahorita estamos viendo integrales que van de un rectángulo a los reales, pero si yo quiero, vamos a ver, bueno, no sé yo quiero, en este curso se va a ver casos donde, por ejemplo, no es un rectángulo, sino un círculo o alguna otra figura. sí. La teoría inicial está construida para rectángulos, pero hay una adaptación, digamos, o sea, una que sería adecuación más que adaptación, para definir el concepto de integral para funciones cuyo dominio sea no necesariamente un rectángulo. Hay algunos elementos que hay que agregar. Lo que hay que agregar tiene que ver con lo que ya se va a construir formalmente, que es la integral sobre el rectángulo. Sí, hasta tiene un nombre, si por ahí lo han visto o no sé, no me acuerdo si está en la lista de temas o no, pero ahí, vaya, después de esto, hay un capítulo que se llama la integral sobre las regiones más generales. Y ahí vamos a definir qué se entenderá por la integral de una función. Las funciones siempre serán acotadas. De una función acotada sobre un conjunto que no sea necesariamente un rectángulo. Sí va a ocurrir eso en algún momento. ¿Algo más? Cuando comenzamos a definir un poquito en camino a las sumas superiores e inferiores, Ajá. hicimos como la definición de varios supremos y de dos supremos y de dos ínfimos, pero lo que me causó duda fueron los rectángulos, bueno, los R y J y los A y J. Bueno, es que no sé cuál sería la diferencia entre el conjunto de los rectángulos, bueno, los rectángulos y el área de sus rectángulos, bueno, sí, es que no sé cómo diferenciarlos. Bueno, R, suponiendo que tenemos la partición, ¿no? Sí. R y J es un conjunto. Es el conjunto de todos los X, Y, donde X está entre X y menos 1 y XY y
Y está entre YJ menos 1 y YJ. Eso es R y J. Ahora, ¿qué es A y J? Este es ahora un número. A y J es el área del rectángulo, que es XY menos XY menos 1, que es un lado, por YJ menos YJ menos 1. El área es un número, RJ es un conjunto. Esto es, si nosotros tenemos aquí el rectángulo en cuestión, A, B, C, D, y aquí tenemos aquí en el X, Y menos 1, y aquí tenemos a XY, y aquí tenemos a YJ menos 1, y aquí tenemos a YJ. Entonces el rectángulo al que estamos llamando RIJ es este. Es el conjunto de puntos donde la primera coordenada está entre XY menos 1 y XY, y la segunda coordenada está entre YJ menos 1 y YJ. Este es el rectángulo, pero es el subconjunto del plano, formado por los XY con esta propiedad. Ahora, ¿quién es AIJ? AIJ es esta longitud multiplicado por esta otra, o sea, es el área, pero ese es un número. No sé si se ha aclarado el asunto. Sí, profe, gracias. Y bueno, en este sentido, como hablando un poquito de los RIJ y los AIJ, cuando recién definimos, bueno, cuando ya empezamos a hablar de la suma superior y la suma inferior, está como, bueno, está la sumatoria y las sumatorias están, bueno, cada una respectivamente con la suma superior y la inferior tiene al ínfimo y al supremo. El producto, bueno, es que intenté como darle un sentido geométrico o como imaginarme qué estaba haciendo para tratar de hacer una analogía a lo que vimos en cálculo integral, porque, por ejemplo, cuando calculábamos las áreas, las sumas superiores eran como rectangulitos que quedaban encima de la gráfica y las inferiores, pues las que quedaban abajo. Entonces, en este caso, como, ¿cuál sería la idea geométrica de esas sumas? A ver, vamos a ver. Suponiendo que tenemos... Ahora, una cosa que hay que ver. Aclaremos esto. Por ejemplo, decimos quién... Bueno, nos fijamos en este conjunto. O sea, tenemos el RIJ aquí. Y ahora vámonos a la izquierda para hablar de una función. Tenemos el RIJ y aquí tenemos F. F va a los reales. Entonces, por aquí ha de estar, ¿qué cosa? Los F de X, Y, donde X y Y estén ¿en dónde? En R y J. Esos han de formar un conjunto de números reales. ¿Sí? O sea, elegimos todos los X, Y en R y J, tomamos sus imágenes y eso va a ser un conjunto de números reales. Entonces, como conjunto de números reales, como son funciones acotadas,
pues este tiene un ínfimo, este conjunto tiene un ínfimo, se llama MI. MIJ. Y este tiene un supremo, se llama MIJ mayúscula. ¿Quién es MIJ minúscula? Es el ínfimo de todos los F de XY cuando XY varía sobre todo RJ. ¿Quién es MIJ mayúscula? Pues es esto. Ese es el asunto. Bueno, y cuando hacemos un producto, porque en algún momento vamos a multiplicar, ¿cómo quedó? ¿Qué pasa si multiplicamos MIJ por A y J? Pues estamos multiplicando este número por el área de este rectángulo. O sea, estamos multiplicando, pero esto es el volumen, porque el área de una superficie multiplicada por la altura nos da el volumen de un paralelepípedo. Entonces, este producto geométricamente representa un volumen. ¿Qué volumen es? Vamos a exagerarlo un poco. Y tenemos la gráfica de la función. La gráfica de la función, bueno, pensemos aquí que este es el dominio, porque el dominio es un rectángulo. Pensemos que ese rectángulo está en el plano. Entonces, tenemos dividido esto y aquí está ¿quién? El R y J. Ese rectángulo es R y J. Y ahora, de todas las imágenes son aquí las alturas, cuando lo vemos geométricamente, o sea, cada XY en este rectángulo, esto está muy chueco, para que se vea con cierta calma. Vamos a enderezarlo todo. Bueno, ese será el RJ. Ese es R y J, rectángulo. Entonces, y ahora las imágenes van a representar las alturas. Y queremos entonces, si nosotros pensáramos que la función es continua, que no es una condición, lo estamos diciendo solamente para que se entienda el dibujo. Pero si nosotros pensáramos que la función es continua, pues el supremo de los valores de la función cuando XY varía sobre este rectángulo es el máximo. Entonces, si nosotros vemos geométricamente, a lo mejor el máximo se alcanza por aquí, ¿no? Posiblemente el máximo se alcanza por ahí. Y entonces, pues vamos a fijar, ¿no? Pero al multiplicar esta área, porque ese ya es un número, esto es ya el M y J. Al multiplicar el área del rectángulo por esta altura, obtenemos el volumen no sé, luego ya no salió. Obtenemos el volumen de ese paralelepípedo. Entonces, la suma superior es como sumar los volúmenes de edificios cuadrados así cuadrados que rebasan
al volumen bajo la gráfica de la función. Cada sumando representa el volumen de un edificio de este tipo. ¿Cuál es el techo? Es la altura máxima que tienen los valores de la función cuando los x y varían en este rectángulo. Así es que una suma superior es cubrir con edificios de distintos tamaños, pero que todos rebasan al volumen, que el volumen de todos ellos rebasa al volumen bajo la gráfica de la función. No sé si te sirve de algo la idea. Sí, está bien padre. Me gusta mucho. Ahora la parte de... Profe, entonces las sumas inferiores son la suma de los edificios que no rebasan la gráfica de la función, ¿no? Por abajo. Sí, por abajo. Y como los refinamientos van disminuyendo las sumas superiores, entonces al ir tomando rectángulos más pequeñitos, pues vamos obteniendo edificios que igual los rebasan, pero cada vez menos. Y vamos tomando edificios por abajo que igual no los superan, pero cada vez se acercan más. Esa es la idea de acercarnos, porque el problema que ahí lo comentamos, que queremos resolver, es conocer el volumen bajo la gráfica, siendo el techo una cosa que no es plana, ¿no? Sino siendo una superficie curva. Ese problema precisamente generó este concepto. Ahora, algo que no, digamos que les dejo, las ideas geométricas son muy atractivas cuando se hace lo mejor posible el dibujo, que no me sale a mí siempre bien, pero lo que se está construyendo es un concepto analítico. O sea, tiene su interpretación geométrica, significa así, pero al final estamos construyendo un objeto teórico sustentado en las propiedades de los números reales y en las propiedades de las funciones. O sea, es un concepto teórico. Porque si uno siempre se queda con el dibujo, cuando hay que trabajar ya sin el dibujo y solamente con las definiciones y los teoremas que sustentan nuestra teoría, pues ahí es donde la cosa se puede poner un poquitito delicado. Así es que más vale que vayamos entendiendo la estructura formal, la estructura en base a las propiedades de los reales y a las propiedades de las funciones. Esa estructura y luego irlo viendo geométricamente que pudiera representar. Porque les comentaba, por ejemplo, para funciones de R2 a R, pues se puede ir haciendo las ilustraciones, ir viendo qué se trata. Pero ya nada más, si las funciones van de R3 a R, pues se acabó. Ya no hay dibujo que sirva, ¿no? Entonces ahí tenemos que solamente sustentarnos en la construcción de ese concepto. A ver, no sé. Díganme cómo va esto. ¿Tienen más? Bueno, esta idea ya no termina el dibujo, se amontona y se vuelve complicado, pero espero que sí se haya captado la idea de geométricamente qué es cómo se ilustra lo que se está definiendo. Dígame. Sí, profe, sí quedó claro. Y también quedó clara, pues que también es importante como generar el modelo más teórico antes que el geométrico para entender la generalización mejor. Sí, sí, sí. Pero gracias por el dibujo. Sí, así va.